Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a la Sociedad Española de Pastos y a la Fundación Entre Tantos, no solo por haberme invitado, sino sobre todo por haber tenido la idea de organizar estos cursos, de mantenerlos y que además no solo tengan un gran éxito, sino que eso tiene mucha más importancia, que la gente siga presente aquí. Es una cosa increíble, ¿eh? Entonces, muchas gracias y enhorabuena. Mi intervención va a consistir básicamente en plantear un tema que considero muy bonito, al que me dedico. Por una parte soy profesor de pastos, por otra parte soy profesor de gestión de especies protegidas, y aunque a primera vista parezca que son cosas que no tienen mucho que ver, pues tienen mucho que ver. Entonces el planteamiento del tema es qué pinta la ganadería extensiva en los parques nacionales, hasta qué punto es compatible. Muchos pensaréis que claro que sí, pero ya veréis que no es tan fácil. ¿Qué función debe desempeñar en ellos y cómo se debe gestionar esa ganadería extensiva? El que me haya tocado a última hora tiene sus inconvenientes, que estaréis ya todos machacados y medio dormidos, pero tiene también algunas ventajas, y es que todos los que han ido interviniendo hasta ahora han ido poniendo granitos de arena que, como acaba de decir Sonia, pues hacen que coincidamos básicamente en nuestros planteamientos. Vais a ver que muchísimas de las cosas que se han planteado hoy, pues las voy a tocar en mi intervención. Voy a hablar un poquitín de la ganadería extensiva en esa doble función a la que ha hecho referencia Rosa esta mañana, de, por una parte, método de aprovechamiento de recursos naturales que no podemos consumir las personas, y por otra parte, herramienta de conservación de pastos y de otras muchas más cosas. Luego voy a contar algunas cosas sobre los parques nacionales y su red. Todos pensamos que más o menos las conocemos, pero ya veréis que hay algunas que no, que son interesantes a la hora de plantearnos ese tema general del que os he hablado antes. Una vez hecho esto, pues hablaremos de la ganadería extensiva en los parques nacionales. Hasta qué punto es un uso o un aprovechamiento y hasta qué punto es compatible, incluso es necesario en los parques nacionales, y si lo es, qué función debe desempeñar, porque eso es fundamental para planificar su utilización. A continuación se planteará el tema de la gestión de esa ganadería extensiva en los parques nacionales en los que deba estar, algunos aspectos básicos, y luego ya entraremos un poquito más en profundidad en otros temas que son muchísimo más complejos, como vais a poder ver a lo largo de la presentación. Bueno, la ganadería extensiva, también todos pensamos que sabemos lo que es la ganadería extensiva, pero resulta que en pleno siglo XXI pues tenemos serios problemas para definirla, para poner una raya entre lo que es extensivo y lo que no es extensivo. Aquí hay unos trabajos muy interesantes y muy recientes de la Fundación Entre Tantos y de la Plataforma para la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, y un tema en el que también está trabajando ahora WWF, porque es un tema vital para muchas cosas, como nos ha contado esta mañana Pablo Manzano, relacionadas con el cambio global. La ganadería extensiva es un aprovechamiento, ha surgido como un aprovechamiento en el Neolítico, como una forma, también lo han dicho muchos de los que me han precedido en el uso de la palabra, como una forma de utilizar unos recursos que no podemos aprovechar las personas para producir algo útil, que puede ser carne, leche, lana, trabajo, cuernos, fotografías, etc. Y esto lo llevamos haciendo desde el inicio del Neolítico, 10.000 años más o menos a escala mundial y unos 8.000 años en España. Es decir, es un aprovechamiento y por tanto es una forma de convertir recursos no utilizables para los humanos en recursos que sí nos son interesantes. Pero la ganadería extensiva, además de ser una forma de aprovechar esos recursos, es también lo que los ecólogos llaman un ingeniero de ecosistemas, es decir, es una forma de utilización de esos recursos que transforma el medio en el que los aprovecha, en el que vive, del que se alimenta, y que eso genera unos efectos, a veces favorables, a veces desfavorables, sobre el resto de los elementos del ecosistema. Sobre las formaciones vegetales, todos sabemos que favorece a las herbáceas, sobre todo a las herbáceas que están acostumbradas a ser comidas,
porque tienen buena calidad, porque tienen procedimientos, como nos ha contado Pablo Manzano esta mañana, de, al ser aprovechadas, beneficiarse de ese aprovechamiento para ser dispersadas, para para competir mejor con el resto de especies con las que normalmente están presentes, y sin embargo perjudica a las leñosas, también lo hemos visto. Crea unos efectos sobre el suelo, también nos han hablado sobre esto, crea unos efectos sobre los ciclos biogeoquímicos, sobre el agua, sobre los ciclos de los nutrientes y sobre la fauna que compite y que convive con la ganadería extensiva, pero también con toda la fauna que tiene algo que ver con esas formaciones vegetales. Nos han puesto el ejemplo de las mariposas o el de las hormigas, pero tendremos muchísimos más. Vamos ahora a ver alguno. Y las interacciones entre ellos. La flora, por ejemplo, de los prados de siega con las mariposas polinizadoras, o con los saltamontes que se las comen, o con los topos que viven en ellos y que se alimentan de las lombrices que a su vez viven en los suelos vivos que corresponden a los pastos. Y luego además es una herramienta de modelación o de modelización, no, de modelación de los territorios, de creación de esos paisajes culturales de los que también nos han hablado, y por tanto de conservación de esos paisajes, de esos agrobiosistemas, como los denominaba el profesor Montserrat. Por tanto, la ganadería extensiva es una forma de aprovechar los recursos naturales, pero también es una herramienta de conservación de esos paisajes en los que se ha integrado desde hace muchos miles de años. Y eso es muy importante, ahora vais a ver por qué. Vamos a hablar un poquitín de los parques nacionales. Los parques nacionales, ya digo que todos más o menos pensamos que sabemos lo que son, pero son la máxima figura de protección que tenemos en España. No es lo mismo un parque nacional que un parque natural o que un parque regional. Voy a poner literalmente lo que dice la Ley de Parques Nacionales y lo que dice el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, para que veáis exactamente lo que se dice. Dice el artículo 4 de la Ley de Parques Nacionales del 2014, dice que son espacios de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana, que en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas, bueno, pues que se declaran de interés general. Pero son espacios, aquí ya nos lo dice, poco transformados porque están todos más o menos transformados por la acción humana. Son lo mejor de nuestro patrimonio natural, pero como están transformados por la acción humana, también atesoran algo muy importante, aparte de los valores geológicos, que es el patrimonio cultural, que también está ligado a esa actividad humana que ha modelado los paisajes y que ha modificado la composición de los ecosistemas, y otra cosa que nos decía Rosa esta mañana, los procesos ecológicos que hacen que todo eso funcione. Y que son procesos ecológicos, como vamos a ver, poco transformados, pero transformados por la actividad humana. Otra cosa muy importante y esencial a la hora de plantearnos el tema de la ganadería extensiva en los parques nacionales. Dice: la declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes. Eso es lo fundamental. Y supeditado a ello, el uso y el disfrute social a todas las personas. Es decir, es la máxima figura de protección, y lo que se hace ahí se hace con la finalidad principal de conservar la integridad de sus valores naturales, la biodiversidad, la geodiversidad, también podríamos decir el patrimonio cultural, y supeditado a ello todo lo demás. Son lo mejor de nuestros parques, de nuestra naturaleza. Los parques nacionales, dice la Ley de Parques Nacionales, que son una representación de los sistemas naturales que aparecen reflejados en su anejo 1, que son esos que tenéis aquí en este listado. Pero decía Pedro Pidal, que fue el que fomentó, el que consiguió que el rey Alfonso XIII hace 103 años aprobara la primera ley de parques nacionales de España. Fuimos de los primeros países del mundo que tuvimos una ley de parques nacionales. Pues él decía: ¿serán pocos o no serán? Es muy importante. La función de los parques nacionales es, como hemos dicho,
conservar esos valores naturales y, por tanto, eso es prioritario. Hay otras cosas que se pueden hacer, que vamos a ver ahora, que son compatibles, algunas incluso necesarias, pero lo fundamental es que, como son espacios que están dedicados a esa conservación de nuestro patrimonio natural más valioso, tienen que ser pocos. ¿Por qué? Porque no podemos conservar con ese nivel de protección todo nuestro territorio nacional. Son un 0,8% de la superficie de España. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, son 15 más uno próximo que va a ser declarado próximamente, si conseguimos tener un gobierno y un presupuesto, que es el del futuro Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, al que también se ha hecho referencia esta mañana en varias presentaciones. Más cosas interesantes. Dicen, el Parque Nacional estará ocupado por una superficie adecuada por formaciones naturales sin aprovechamientos de carácter agrícola, forestal o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la estética del paisaje. Es decir, no hay aprovechamientos, pero no han puesto los ganaderos. ¿Por qué? Porque los ganaderos sí pueden estar. ¿Y por qué puede haber un aprovechamiento ganadero y no puede haber un aprovechamiento agrícola? Es bastante evidente, pero forestal o hidráulico o cinegético. ¿Y por qué la ganadería sí? Vamos a verlo ahora. Otra cosa interesante, las actividades presentes y consolidadas en el territorio de los parques nacionales en el momento de su declaración, por ejemplo la ganadería, que está en muchos, serán objeto de estudio a fin de determinar las que resulten incompatibles con la gestión y la conservación del espacio. La pesca deportiva y recreativa, que es una actividad tradicional, y la caza deportiva y comercial, que también lo es, así como la tala con fines comerciales, que también lo es, son incompatibles. Y la ganadería no. Se puede hacer ganadería comercial en un parque nacional. Lo que habrá que ver es cómo. Y aquí nos dice que cualquier privación en los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre los usos y aprovechamientos reconocidos en el interior de un parque nacional en el momento de su declaración, así como cualquier limitación en el ejercicio de los mencionados derechos, será objeto de indemnización a sus titulares. En los parques nacionales tenemos terreno que es propiedad del Estado y de las comunidades autónomas. Ana me está mirando. Luego lo de las indemnizaciones, pero lo pone aquí. La cosa es que se haga, pero aquí lo pone. ¿Ve? Será objeto de indemnización. Es decir, en un parque nacional se pueden hacer cosas, que es a lo que voy, ahí lo voy conduciendo a lo que quiero, que es que veáis que las actividades, los usos y aprovechamientos que son compatibles o incluso que son necesarios en un parque nacional se hacen, pero se hacen no porque sean un aprovechamiento, sino porque son una herramienta de conservación imprescindible para cumplir el objetivo del Parque Nacional, que es la conservación de sus valores. Y se hacen por eso. Y si hay que indemnizar a alguien, porque es propietario de un trocito de Parque Nacional o de un trozo grande, o a alguien que no siendo propietario está haciendo una actividad, como es la ganadería extensiva, que es necesaria para conservar el Parque Nacional y no lo puede hacer igual que lo haría fuera del Parque Nacional, pues tiene derecho a esa indemnización, aunque luego esa indemnización no se realice como se debe realizar. Y el tema de la caza es un tema muy conflictivo, pero hay otros. Yo ahora voy a plantear el de la ganadería extensiva. La gestión y organización de los parques nacionales, eso es otra cosa importante que sepáis todos, corresponde a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque lo dice la ley, pero antes de decirlo la ley, porque lo dijo el Tribunal Constitucional. Entonces la gestión, como está transferida a las comunidades autónomas, pues corresponde a la comunidad autónoma. Pero claro, no es razonable que lo mejor de nuestro patrimonio natural lo gestione cada comunidad autónoma como le dé la gana. Que no haya una coherencia, no haya una integración entre la gestión que se hace en los parques nacionales de distintas comunidades autónomas. Y por eso se crea la Red de Parques Nacionales de España, porque debe haber una integridad, una coherencia en la gestión de esos 15 parques nacionales que tenemos ahora. El 16º será probablemente el de la Sierra de las Nieves y luego esperamos que aparezca alguno más. Entonces, ahora pasamos a lo que dice el Real Decreto
recientemente aprobado en el 2019, ahí se me ha olvidado ponerlo en la parte de arriba, dice: los objetivos de la red de parques nacionales son asegurar un marco de actuación homogéneo en todos los parques de la red que garantice la coordinación y colaboración necesarias para mantener un estado de conservación favorable. Para eso hay lo que se llama la CCC, la Comisión de Coordinación y Colaboración, en la que están integrados, por una parte, los representantes de los parques nacionales de España y, por otra parte, el organismo autónomo Parques Nacionales del Ministerio del MITECO actual, que es el que se encarga de la gestión de la red. Y los instrumentos que tiene para gestionar esa red de parques nacionales son dos. Por una parte, el plan director de la red, que, como os he dicho, es del que os estoy hablando ahora, se aprobó en el 2016, y por otra parte, algo fundamental, que son los planes rectores de uso y gestión. Los planes rectores de uso y gestión, que, como veis, dice que contendrán al menos una relación de las actividades clasificadas en incompatibles o compatibles con su conservación y gestión. Y dentro de estas últimas, de las compatibles, las que además son necesarias para la gestión y conservación del espacio. Entonces eso tiene que estar en todos los PRUG. Y, como os decía, la gestión de la red de parques nacionales, los encargados de dar coherencia a esos 15 parques nacionales que tenemos en España, pues es el organismo autónomo Parques Nacionales, que está integrado en el MITECO. Y dice en ese Real Decreto, ahí tenéis una fotografía de las ovejas segureñas pastando en el Parque Nacional de Sierra Nevada, comiéndose las flores de la genista versicolor, los usos y costumbres tradicionales practicados de forma histórica por los propietarios, usuarios y residentes locales en el entorno de los parques nacionales reconocidos como necesarios para la gestión o compatibles con la misma, forman parte de los elementos modeladores de la configuración del territorio que ha sido considerada o reconocida de interés general, y en consecuencia son esenciales para el logro de los objetivos de los parques nacionales, en tanto en que forman parte de los valores esenciales a proteger. Y esto ya lo pongo yo: la ganadería extensiva puede serlo. Si la ganadería extensiva es reconocida como un uso compatible y además necesario para un parque nacional, es también un elemento modelador de la configuración del territorio y, por tanto, es esencial para el logro de los objetivos del parque nacional. Ahora, ¿qué más cosas dice el Real Decreto del Plan Director de la Ley de Parques Nacionales? Pues fijaos lo que dice: como criterio general se adoptará el principio de no intervención. Es decir, se considerará siempre como primera opción la no intervención ante la evolución de los procesos naturales y especies. Lo que pasa es que, como vamos a ver ahora, los parques nacionales son espacios transformados por la acción humana, y dentro de la acción humana incluimos la ganadería extensiva. Y evidentemente esos paisajes culturales que ha creado y que ha mantenido la ganadería extensiva, pues no pueden verse afectados por eso que dice el artículo 3.2.1. Las actuaciones que se desarrollen en los parques nacionales tendrán como objetivo prioritario la conservación de sus valores naturales y culturales, lo que hemos dicho antes, puesto de otra forma, materiales e inmateriales, es decir, el patrimonio cultural, así como los procesos que los sustentan. Claro, el proceso que en una zona donde la vegetación potencial es el bosque o el matorral ha conseguido que aparezca un pasto herbáceo y que lo mantenga, lo que nos han contado esta mañana, que son los pastos seminaturales, esos pastos que requieren una gestión, que no los ha sembrado nadie, pero que requieren una gestión para mantenerse, pues evidentemente tienen que mantenerse con la herramienta que los ha creado y que los ha mantenido durante miles de años. Ahora vamos a ver cuántos miles de años, porque aquí tenemos una yegua, pero antes de que estuviera la yegua, pues habría ungulados silvestres. Entonces hay que poner rayas, y poner rayas a veces no es fácil. De acuerdo con las medidas establecidas en los planes rectores de uso y gestión, se suscribirán acuerdos que contemplen las condiciones concretas para promover la colaboración de los titulares en la conservación y en el uso público. Es decir, el titular es el propietario de un terreno o el arrendatario de los pastos
que tiene el ayuntamiento de no sé qué en el Parque Nacional de no sé cuántos. Pero ellos son colaboradores en la gestión del parque, para cumplir los objetivos de conservación de sus valores naturales y culturales, que es lo prioritario en un parque nacional. Más cosas que dice la ley. Los usos y aprovechamientos tradicionales practicados históricamente que no supongan un impacto negativo significativo en los procesos naturales se consideran compatibles y en determinados casos y para determinados tipos de manejo, fijaos que dice en determinados casos y para determinados tipos de manejo, imprescindibles para los objetivos de conservación. Por ejemplo, estas vacas avileñas que están en un piornal del piso criollo mediterráneo al lado del pico de Peñalara, pues son efectivamente compatibles y necesarios para los objetivos de conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y tienen que estar ahí, pero a lo mejor no tienen que estar en un pinar o en un rebollar, si queremos tener pinares y rebollares maduros. ¿Vale? Por eso dice eso, en determinados casos y para determinados tipos de manejo. A lo mejor la ganadería extensiva que tenemos en los parques nacionales ahora no es igual que la que teníamos hace 100 años, cuando se crearon. Entonces hay que pensar qué tipo de gestión hay que hacer con ella. Nuestros parques nacionales, ya se acaba la normativa, son lo mejor de nuestro patrimonio natural, pero no son sistemas primarios. En España prácticamente no tenemos sistemas primarios, sin quitarle el prácticamente, por lo menos en lo terrestre. Todos los sistemas que tenemos son, en mayor o menor medida, paisajes culturales, ecosistemas en los que, como nos acaba de decir Ana Belén hace un ratito, el hombre es un componente esencial. Siempre ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo, 1 millón de años, desde que apareció por aquí el Homo antecesor, llevan los hombres modelando nuestros paisajes y desde hace 8.000 años con la ayuda de la agricultura y la ganadería, como vais a ver. No hay bosques primarios. En los parques nacionales ya tenemos algunos que cumplen este año 101 años, ya tenemos bosques, rodales de bosques maduros. También hay bosques, muchos, la mayoría, que son de estructura antrópica. Muchos montes bajos, dehesas, formaciones en mosaico, con matorral y con formaciones herbáceas, y toda su biodiversidad, es decir, la parte vegetal y también la parte animal, y su patrimonio cultural asociados. Su conservación, la conservación de esos paisajes culturales, evidentemente requiere gestión. Y esa gestión, como nos dice la Ley de Parques Nacionales y el Real Decreto del Plan Director, es no solamente compatible con el Parque Nacional, sino necesario. Por eso tenemos aprovechamientos o usos ganaderos extensivos en un parque nacional. Evidentemente la ganadería industrial o la ganadería intensiva no pintan nada en un parque nacional. Aquí os he puesto algunos datos, hay mucha investigación hecha sobre estos temas y mucha financiada con el programa, con el plan de investigación en parques nacionales, sobre las bases científicas que permiten decir lo que yo os acabo de decir, que nuestros parques nacionales son sobre todo paisajes culturales. Fijaos, las zonas supraforestales, lo que están por encima del nivel del bosque, han sido modeladas por el pastoreo de ungulados silvestres, nos lo ha dicho antes Pablo Mantano esta mañana, y una vez que los humanos nos convertimos en ganaderos, cuando empezó el Neolítico, desde al menos 9.000 años por la acción humana, ganadería y agricultura. Aquí tenemos unos trabajos de alados en el Pirineo, dinámica interacción pasto-arbusto y su efecto sobre las comunidades vegetales alpinas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la reconstrucción de los bosques pirenaicos, trabajos del Pirineo catalán, de Aigüestortes, que ponen de manifiesto que los humanos llevan, primero los neandertales, lo que pasa es que los neandertales no eran agricultores y ganaderos, y los cromañones sí. Entonces la presencia humana en el Parque Nacional lleva por lo menos 15.000 años, y desde hace 9.000 años hay evidencias de agricultura y de ganadería en zonas superiores a los 1.500, 2.000 metros. Es bastante impresionante.
Y lo mismo en este otro trabajo, también financiado con ese plan de investigación de parques nacionales, sobre la genética de los paisajes y la ecología de los pastos subalpinos en el Pirineo y en la cordillera cantábrica. Trabajos que ponen de manifiesto que esos pastos supraforestales, de los que hemos estado hablando a lo largo de todo el día, pues tienen un componente humano muy importante. Otros trabajos de otros parques nacionales, de Ordesa y, por ejemplo, los de Sierra Nevada, de hace mucho tiempo. Pero también el monte Mediterráneo es un monte que desde hace muchísimo tiempo ha sido modelado por la gestión humana. Aquí hay algún trabajo muy interesante sobre la historia de Doñana, la historia del Parque Nacional de Doñana, la transformación del paisaje forestal en España, los libros que se hicieron con motivo del segundo y del tercer inventario forestal nacional, interesantísimos, os recomiendo que los leáis. El primero es de carácter general y el segundo es por comunidades autónomas, interesantísimo. Paleoclimas e historia de la vegetación cuaternaria en España a través del análisis polínico, viejas falacias y nuevos paradigmas. Ya vamos sabiendo mucho sobre qué vegetación hubo en España y por qué. Por ejemplo, un trabajo buenísimo de un compañero del grupo, de un compañero de la escuela, de Luis Giles, el tema del papel que han desempeñado los pinos en la cordillera cantábrica. ¿Por qué casi no hay pinares en la cordillera cantábrica? Por la historia humana, por la invasión musulmana de España, el retroceso de los cristianos que se quedaron acantonados en la cordillera cantábrica y tuvieron que cultivarlo y pastorearlo y quemarlo, y eso no lo soportan los pinos. Entonces ahí ya empezamos a saber mucho sobre nuestros paisajes antiguos. Por ejemplo, los bosques de Extremadura, tiene algunos trabajos muy bonitos de la historia, de la prehistoria de nuestros bosques, que ponen de manifiesto que las dehesas, la palabra dehesa sí que es medieval, pero las dehesas son muchísimo más antiguas. El aclarado del bosque, la frutalización del bosque que decía González Bernaldez es mucho más antigua, es prehistórica. Los procesos de antropización en el Neolítico de Andalucía occidental. Y, sin embargo, la colonización humana y de ungulados en las Islas Canarias pues ha sido muy posterior. Más o menos unos 2.500 años hace que aparecieron los primeros aborígenes en las Islas Canarias de procedencia bereber y con ellos los ungulados que se comían las plantas, las cabras, fundamentalmente. Había bosques de robles, de carpes que han desaparecido. Es decir, las cabras, los conejos hace 500 años y más recientemente algunos ungulados silvestres, pues han provocado un efecto muy, muy importante sobre los paisajes vegetales y sobre la flora de las Islas Canarias. Y eso también hay que conocerlo a la hora de decidir sobre la ganadería extensiva. Por ejemplo, esta es una diapositiva que me la ha dejado un amigo, que es el director del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma. Me decía que llevaba ya muchos años en el parque y que pensaba que tenía un parque nacional dominado por pinares de pino canario que creía que estaban muy bien conservados, y que a veces pues tenían este sotobosque de pinocha con pocas especies o un sotobosque de especies herbáceas o arbustivas, pero con muy pocas especies, como este que es el Cistus impitifolia. Sin embargo, este es una persona bastante hiperactiva, los que le conocéis lo sabéis, y se dedicó a descolgarse haciendo rappel por los cortados de la Caldera de Taburiente y descubrió, como lo de la película del Mundo Perdido, que no sé si habéis visto alguno, y descubrió que había algunos escalones del Parque Nacional donde no habían llegado las cabras, ni los conejos, ni los arruís, y que tenían una vegetación con el mismo estrato arbóreo impresionante, con un montón de especies que prácticamente algunas estaban al borde de la extinción, quedaban poquísimos ejemplares, menos de una decena de ejemplares, que estaban ahí acantonados en las peñas. ¿Por qué estaban en las peñas? ¿Porque les gustaban las peñas o porque se los habían comido en el resto del Parque Nacional? Pues parece evidente que porque se los habían comido en el resto del Parque Nacional, porque se dedicó a recoger semilla, a sembrarla y a protegerla con exclusiones, y efectivamente germinaba perfectamente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la evidencia
de los efectos tremendos que ha tenido los fitófagos, las cabras, los conejos, los arruís y las ratas y ratones sobre la flora del Parque Nacional. Entonces ahora la duda es qué se hace con esto. Dejamos que esas especies que se están extinguiendo y esos modelos fitosociológicos de la composición de las comunidades vegetales sigan así, o tenemos que restaurar lo que había antes de que empezaran las cabras. Bueno, ese es un tema diferente que el que nos ocupa hoy, que es el de la ganadería, y nos vamos a meter solo en el de la ganadería. Otra consideración que a mí me gusta mucho y con la que doy mucho la brasa. En varios miles de años hemos dicho que antes de que vinieran los humanos ganaderos, antes del inicio del Neolítico, pues habíamos tenido grandes pastadores, los que nos ha contado Pablo Manzano esta mañana. Se estima que hace unos 400, 500.000 años el hombre empezó a utilizar el fuego, aunque no sabía encenderlo, pero sí lo sabía utilizar. Hace unos 100.000 años, 150.000, aprendió a encender fuego, y eso se nota perfectamente en las cubiertas vegetales de todo el mundo, y mucho más en las zonas que llevan mucho tiempo poblado por la humanidad, pero sobre todo, desde hace 8.000 años, hemos tenido un impacto muy importante sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestros paisajes, porque hemos cambiado piezas de esos ecosistemas, piezas vegetales y sobre todo piezas animales, y porque hemos cambiado procesos ecológicos básicos para su funcionamiento. Entonces, en esos 8.000 años ha dado tiempo a que aparezcan nuevos taxones, por radiación adaptativa, por mutaciones, por incomunicación, por imposibilidad de transmisión de genes entre diferentes subpoblaciones de una misma especie, pues las subespecies, las subpoblaciones han ido divergiendo y han generado nuevas especies que han conseguido prosperar y recibir nuevos nombres, pero solamente en el caso de plantas y animales de vida corta. Llevamos 8.000 años de ganaderos. Entonces, solo les ha dado tiempo a generar nuevas especies a las plantas y a los animales que tienen vidas cortitas y que en 8.000 años pueden producir muchas generaciones y una separación taxonómica con el rango de especie. Ha dado tiempo con las plantas herbáceas, ha dado tiempo con las plantas leñosas pequeñitas, ha dado tiempo con los invertebrados, con las lagartijas, con algunos mamíferos, pero no ha dado tiempo con los árboles. Los árboles no les ha dado tiempo. Y por eso, como la biodiversidad la consideramos generalmente con el rango taxonómico de especie, pues esa diversidad de los árboles que es intraespecífica no la estamos valorando suficientemente bien. Sin embargo, la de esas plantas y animales de vida corta sí. Eso sí que aparece en todas las listas rojas y en todas las normas de protección y de conservación de amenaza oficial de especies, como el listado de especies en régimen de protección especial de España y el catálogo de especies amenazadas. Y eso produce una paradoja, y es que tenemos los niveles más altos de biodiversidad precisamente en paisajes humanizados, en paisajes que ha creado el hombre con su ganado y con su agricultura, donde las especies herbáceas pues han podido generar nuevos taxones y donde aparecen los saltamontes, que son no solamente nuevas especies, sino también endémicas de España, por ejemplo, solo de las zonas muy altas de Sierra Nevada, o esta lagartija del sistema central. Hasta hace poco se creía que era una especie, una lacerta montícola, que estaba en varias cadenas montañosas. Ahora ya se sabe que no, que es iberolacerta y que no es montícola, sino que es cireni, que es distinta de la de Pirineos, del Pirineo catalán, de la del Pirineo aragonés, de la cordillera cantábrica. Entonces, bueno, todas estas especies están ligadas porque son insectívoros. Se comen a estos y estos se comen a estos o polinizan a estos. Entonces, todo está ligado. Estos paisajes, esas piezas y esos procesos ecológicos dependen de la ganadería extensiva. Por ejemplo, los borreguiles de Sierra Nevada, esta foto la hicimos con Luis Linares, subiendo toda la ladera esa que nos ha puesto antes Ana Belén, la que se quemó para arriba,
hasta arriba del todo, pues aquí aparecen los borreguiles, que se llaman borreguiles porque han sido aprovechados por el ganado ovino desde hace miles de años, que son unos cernunales específicamente riquísimos en biodiversidad y muy amenazados, pero que no aparecen con su nombre y apellido en la Directiva Hábitats y que por eso pues tienen problemas de conservación. Pero no nos vamos a meter en eso. Lo que es importante es que todos estos paisajes humanizados, como dice mi amigo Luis Gil, degradados por la acción humana y de la ganadería extensiva, son los que tienen más niveles numéricos de biodiversidad y por lo tanto los que requieren no solamente más protección, sino gestión para conseguir la conservación de esas piezas y de esos procesos. ¿Vale? En los parques nacionales la gestión preventiva, desde que se han declarado parques nacionales, desde que se ha aplicado esa teoría de dejar que los procesos naturales primen sobre la acción humana, pues ha conseguido que los bosques se hayan expandido y hayan evolucionado a niveles de mayor madurez. También esta mañana alguien, no me acuerdo de quién, ha dicho, que Rosa creo que ha sido, que ese aumento en la superficie, en la espesura de los bosques, no siempre ha sido positivo. Hay especies, por ejemplo, como el urogallo, que cuando teníamos buenas poblaciones de urogallo, teníamos los bosques hechos una pena, teníamos los cultivos de centeno al lado de los cantaderos, y ahora que tenemos unos bosques excepcionales, pues tenemos al urogallo cantábrico extinguiéndose. Hay que ver hasta qué punto esas dos cosas están correlacionadas. Lo que es importante es que ha aumentado muchísimo la superficie. Por ejemplo, hace poco se ha presentado aquí un trabajo fin de grado con fotografías históricas de hace más de 100 años en el Pirineo de Huesca, que ponen de manifiesto que la superficie de bosques ha aumentado un 64% en el Parque Nacional de Ordesa. La de los matorrales se mantiene más o menos igual, porque los bosques invaden el matorral, pero los matorrales invaden las comunidades herbáceas porque desaparece ese pastoreo, sobre todo en las zonas altas, estos rebaños que están por encima de los 2000 metros. En esas zonas los pastos herbáceos están disminuyendo significativamente. Disminuyen mucho más cuanto menor es la altitud, porque la capacidad de cambio es mucho más grande cuando la altitud es más pequeñita. Los pastos de las zonas altas son pastos permanentes, son lo que aparecía esta mañana como pastos, no sé cómo le llamábamos, los pastos que son la vegetación más evolucionada posible porque hace tanto frío que ni siquiera hay matorrales. Entonces aquí, aunque desaparezca el pastoreo, el pasto herbáceo sigue estando. Lo que no sabemos es hasta qué punto cambia la composición de especies y la representación de cada una de esas especies, es decir, el balance por competencia entre especies. Los del Instituto Pirenaico de Ecología, Ricardo García González y Daniel Gómez, y muchos más, lo llevan estudiando mucho tiempo y dicen que aquí no cambia sustancialmente, no ha cambiado sustancialmente ni el aspecto ni la composición florística en 20 años. Pero a 1800 metros, un poquito más abajo, sí, muchísimo. El tema de la matorralización, del que también nos han hablado. Y hay problemas por afección de los ungulados silvestres. Está desapareciendo esa ganadería extensiva. ¿Por qué está desapareciendo sobre todo la ganadería menor? Porque la ganadería de menor necesita pastores, las vacas no. Las vacas simplemente se sueltan y se manejan razonablemente bien. Hay que ir a verlas de vez en cuando. Es verdad lo que también nos han dicho, que hay algunas zonas que son de más difícil acceso para los ganaderos, que muchas veces son ganaderos a tiempo parcial, y por tanto hay zonas infrapastoreadas y zonas con problemas de sobrepastoreo. Pero lo que es clarísimo es que este ganado menor está desapareciendo, y este ganado menor es el alimento principal del quebrantahuesos. Entonces, cuando hay, como nos acaba de decir el ponente anterior, cuando hay una gran cantidad de recursos animales, por ejemplo de bovino, para ponerlo en los muladares, los buitres encantados. Pero los quebrantahuesos, que no pueden competir con los buitres, las pasan canutas. Entonces, para mantener al quebrantahuesos hace falta mantener la ganadería extensiva, pero la ganadería extensiva sobre todo de ovino y de caprino, que está desapareciendo.
Y como desaparece, pues a veces aumentan los ungulados silvestres. En zonas de alta montaña no mucho, porque la mortalidad por las nevadas invernales, por el durísimo clima que hay ahí, es muy alta, pero en zonas de clima mediterráneo las poblaciones de ungulados silvestres se han disparado y tenemos un problema grave, porque no pueden reemplazar la labor que ha hecho la ganadería extensiva. También nos lo ha dicho antes Pablo Manzano, no son animales tan gregarios, no son capaces de provocar esas cargas ganaderas intensas que necesita, por ejemplo, un majadal o un prado de siega para mantenerse. Y cuando hace frío, cuando no hay vegetación herbácea, son oportunistas y por tanto ramonean. Y entonces plantean problemas de conservación de la flora leñosa como los que está planteando la cabra montés en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A veces hay problemas por defecto porque no son capaces de crear la presión pastoral necesaria para mantener estos pastos herbáceos que están incluidos en el apéndice 1 de la Red Natura 2000, y a veces plantean problemas de sobrepastoreo porque cuando no tienen comida herbácea ramonean y provocan la desaparición o el riesgo de desaparición de especies de flora leñosa amenazada, como está pasando en la Sierra de Guadarrama. Con el tema de las comunidades arbustivas, los pastos arbustivos, pues también pasa algo parecido. Por ejemplo, aquí tenemos a unos operarios haciendo desbroces en el Parque de Picos de Europa sobre brezales con la finalidad de favorecer al arándano frente al brezo. El arándano se comporta bastante bien en su competencia con el brezo cuando hay pastoreo, pero cuando desaparece el pastoreo, el brezo se lo come. Y el arándano es imprescindible para la supervivencia del urogallo. Entonces se están haciendo desbroces en parques nacionales, lo que antes hacía la ganadería extensiva, las campas, el mantenimiento de las campas, para la conservación del urogallo, de la perdiz pardilla, de la liebre de piornal, de la lagartija que hemos visto antes, de todas esas especies que necesitan pastos herbáceos que son mantenidos por la acción de los pastadores domésticos. Del rebeco no, porque el rebeco o el ciervo no son capaces de mantener esas campas. Aquí pasa algo parecido en Doñana. En Doñana vamos a ver que tenemos problemas de sobrepastoreo, pero aquí, por ejemplo, esto es una fotografía del Monte Blanco que se estaba desbrozando para mantener las poblaciones de conejo, que son la presa principal del lince ibérico. La desaparición por la protección frente al fuego, lo que nos ha contado Rosa esta mañana, del Parque Nacional, ha hecho que desaparezcan esos pastos herbáceos que mantenía el fuego y el pastoreo, el vigorismo pírico, ¿no?, se llama, y por tanto pues tenemos problemas con los conejos, con los lirones, con el lince ibérico, con el águila imperial, y están haciendo desbroces de forma mecánica para mantener esos claros, esas discontinuidades en el matorral del Parque Nacional de Doñana, porque es una gestión necesaria para conservar la biodiversidad. Sin embargo, no siempre la ganadería extensiva es un uso compatible en un parque nacional, y no toda la ganadería extensiva tiene por qué ser compatible en un parque nacional. Tenemos que poner directrices generales de gestión de la ganadería extensiva en los parques nacionales de España. Parece razonable que intentemos hacerlo, y no se puede hacer en una ley o en un real decreto. Tenemos que hacerlo con un mayor nivel de finura. Fijaos, Doñana, guerra ganadera en Doñana, ya hay más vacas y yeguas que ciervos. Cabras y ovejas asilvestradas se convierten en un peligro para especies endémicas en Garajonay. Ganaderos del norte de Cáceres muy preocupados por el grave aumento de la tuberculosis bovina por la coexistencia de los ungulados domésticos con los silvestres. Onís no desiste y pedirá la salida del Parque Nacional al nuevo gobierno. El buitre de las ovejas, peligro sin la ganadería extensiva. Fijaos, hay un quebrantahuesos con su pata de cabra, que es lo único que se puede comer el quebrantahuesos, que no se comen los buitres. Por eso los muladares de quebrantahuesos, lo que se les echa es eso, patas de oveja y de cabrito. Picos de Europa, campo de batalla de ecologistas y ganaderos, por tema de ganadería extensiva y del lobo, que también está relacionado con ello. 16 colectivos ecologistas y 118 expertos avalan erradicar las cabras salvajes con técnicas efectivas, incluida su caza, en Canarias. El CSIC estudia cómo beneficia el pastoreo a Sierra Nevada. Ganaderos y turistas, ¿es posible la convivencia? También hay problemas con eso. Hay algunos ganaderos, como los de Picos de Europa, que están muy enfadados.
los ganaderos madrileños advierten que dejarán de pastorear en el Parque Nacional. Entonces parece razonable que nos pongamos de acuerdo en hacer unas directrices generales. Como hemos visto antes, la gestión de la red de parques nacionales la lleva el organismo autónomo. Y el organismo autónomo en el año 16, con motivo de la conmemoración del centenario de la primera ley de parques nacionales de Covadonga y de Ordesa, hoy Picos de Europa y Ordesa y Monteperdido, pues decidió apoyarse en una figura que es la Cátedra Universidad-Empresa como un medio de colaboración estratégica entre el organismo autónomo Parques Nacionales y una finalidad que es dotar de coherencia a la red de parques nacionales, y entonces creó una figura que es la Cátedra Parques Nacionales, que se ha creado mediante un convenio del organismo autónomo con la universidad. Entonces tenemos 3 universidades, la Rey Juan Carlos, que se dedica a cuestiones económicas y sociales, la de Alcalá, de Henares, la H la ponen pero no está en el nombre de la universidad, que se dedica a biodiversidad marina, y la Politécnica, que nos dedicamos a biodiversidad terrestre, y tenemos un titular institucional que es Eduardo Martínez de Pisón, que es un poco el emblema de la Cátedra Parques Nacionales. Y nosotros colaboramos a través de la formación, investigación, no porque se hace en el plan de investigación en parques nacionales, pero sí transferencia de ese conocimiento a dotar de coherencia a la red de parques nacionales. Y una de las formas de dotar de coherencia es establecer seminarios para ponernos de acuerdo en directrices generales de gestión de los parques nacionales en temas particularmente complejos o conflictivos, como es el de los parques nacionales. El año pasado lo hicimos con la gestión de ungulados silvestres. Hay una página web de la Cátedra Parques Nacionales, ahí tenéis las conclusiones de ese seminario, y el año que viene vamos a hacer un seminario sobre la ganadería extensiva en los parques nacionales, para plantearnos, apoyados en el conocimiento científico, cuándo es compatible y necesaria la ganadería extensiva en un parque nacional, si es compatible y necesaria en todos los parques nacionales, si cuando es compatible y necesaria lo es en todo el parque nacional, dónde debe estar y dónde no debe estar, si la ganadería extensiva que tenemos ahora es la misma que teníamos antes. Todo el mundo dice que esto lo llevamos haciendo toda la vida, pero no es exactamente igual. Cómo era la ganadería extensiva que creó y modeló los ecosistemas y por tanto esa herramienta de conservación que tenemos que utilizar para el futuro, y qué condiciones debe tener la ganadería en un parque nacional cuando es compatible y necesaria, como nos dice la ley y el Real Decreto del Plan Director de la Ley de Parques Nacionales. ¿Cuántas vacas o qué tipo de ganado, qué carga, qué manejo debe tener para mantener estos espacios de cernales y turberas al lado de la laguna de Peñalara? ¿Cómo se hace esto? Pues hemos decidido, y el año pasado salió muy bien, juntar a los especialistas en investigación, a los que más saben de estos temas, las universidades, los organismos públicos de investigación, las sociedades científicas, el año que viene la Sociedad Española de Pastos, la de Geobotánica y otras, con los técnicos y con los gestores de los parques nacionales, que son los que conocen los problemas. Y basándonos en el conocimiento científico que se recopila durante el año anterior, nos juntamos y trataremos de decidir sobre estos temas. Ya vamos terminando. Fijaos lo que han dicho los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales. Prácticamente todos reconocen que la ganadería extensiva es una actividad compatible y necesaria para el mantenimiento de los valores del parque. Puede resultar curioso, por ejemplo, en las islas atlánticas. Hay algunas que tienen un poquitín de ganadería extensiva. Bueno, pues se reconoce como una actividad compatible, quizá no necesaria, pero compatible. Cabañeros, por ejemplo, no tiene todavía el PRUG por el tema de la caza, sin embargo en el borrador sí se reconoce la ganadería extensiva en las fincas que ya la tenían cuando se declaró el parque. Las tablas de Daimiel también, porque no son solo ecosistemas acuáticos, también tienen algunas zonas de dehesa, de una dehesa basófila, donde están trabajando Celia y Sonia, cuya conservación requiere una gestión fundamentalmente por ganado ovino. Fijaos, en la isla de Cabrera, sin embargo, no, y en las Islas Canarias, pues también se reconoce que la ganadería extensiva no pinta nada ahí, no debe haber ganadería extensiva, por esos efectos de los que os he hablado antes.
Y luego, ahora lo que quería es presentaros un poco el tema, pues cuando nos reunamos el año que viene, pues tendremos que ver que efectivamente la ganadería extensiva debe contemplarse como una herramienta de conservación, aunque además sea un aprovechamiento. El que se utilice como herramienta de conservación no implica que los ganaderos no puedan enriquecerse con ello, dentro de lo que se enriquecen los ganaderos, que es poquito, pero es un aprovechamiento. Lo que pasa es que es un aprovechamiento que en un parque nacional está no por ser aprovechamiento, sino por ser herramienta de conservación. Es una necesidad del parque, pero no es un derecho del ganadero ni del propietario del terreno que presta el servicio. Prestan el servicio y deben hacerlo con las condiciones que ponga el Parque Nacional basado en el conocimiento científico para que ese servicio se haga de una forma adecuada. ¿De acuerdo? Porque no está ahí por ser un aprovechamiento, sino por ser una herramienta de conservación. Y ese matiz se debe hacer planificando, ordenando, como decimos los forestales, la ganadería extensiva. Lo debe aprobar el Parque Nacional y lo debe hacer basándose, como dice también la Ley de Parques Nacionales, en el mejor conocimiento científico y técnico disponible. Voy a terminar planteándoos algunos temas que veréis que son complicados. Por ejemplo, zonas y épocas de pastoreo. Pues hay algunas cubiertas vegetales herbáceas que necesitan pastoreo para ser mantenidas y otras que no. Entonces, por ejemplo, en el Parque Nacional de Guadarrama hay zonas donde debe haber ganadería extensiva y zonas donde no debe haber. Eso hay que delimitarlo y hay que tratar de afinar todo lo posible. Y parece relativamente fácil, porque sabemos qué gestión necesita cada comunidad vegetal herbácea y porque desde el Parque Nacional se puede imponer. Tú puedes decir, aquí se puede pastar y aquí no. Como la ganadería extensiva la lleva un ganadero, pues es razonablemente fácil. Otro tema más complicado, especies y razas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los borreguiles se llaman borreguiles porque han tenido un pastoreo fundamentalmente de ganado ovino. Pero el ganado ovino está desapareciendo. Hace años hicimos un proyecto de ordenación de esa zona alta de Sierra Nevada con Luis Linares, un proyecto que acabó un poco mal, no por los resultados científicos y técnicos, sino por otra cuestión, pero que nos hizo aprender mucho. Entonces, a un propietario, a un ganadero, le podemos decir, aquí puedes pastar y aquí no. Pero ¿hasta qué punto podemos decirle nosotros a un ganadero, tú tienes que subir ovejas, no vacas? Dirá, no, yo soy de vacas, yo no tengo... O ¿hasta qué punto podemos decirle, esta raza sí o esta raza no? Aquí yo creo que lo que podemos hacer es, sobre todo, intentar fomentar lo más interesante. Es decir, si lo que se necesita para mantener los borreguiles son ovejas, lo que no puede permitirse el Parque Nacional de Sierra Nevada es que desaparezcan los ganaderos de ovino. Habrá que ayudarles por todos los procedimientos posibles, incluso, como se ha dicho, pagando. Igual que se paga para mantener una red de áreas pasto-costafuego, pues habrá que pagar para mantener el pastoreo de las ovejas en los borreguiles de Sierra Nevada. O en la parte alta del Parque Nacional de Guadarrama, donde ha desaparecido. Ahí tenemos vacas, pero no tenemos ovejas. Y los prados de siega. La gestión de los prados de siega, que también los hay en un parque nacional, pues a lo mejor el propietario no quiere hacerla o no puede hacerla. Y habrá que decirle cómo lo tiene que hacer, que tiene que segar una vez al año, no dos. ¿Y cómo la tiene que hacer? Y aquí nos metemos en más cosas. Métodos y cargas de pastoreo, no vale todo. Habrá que establecer qué cargas valen y qué cargas no. Las infraestructuras, lo que nos ha contado antes Ana Belén, bueno, pues eso también plantea a veces problemas. ¿Y para qué se pueden utilizar las infraestructuras? Por ejemplo, una pista de acceso que es imprescindible para que el ganadero suba a los pastos de Goriz. Si no, no puede subir. Pero claro, esa pista habrá que establecer unos procedimientos de quién la puede utilizar y quién no la puede utilizar. Las bordas, los apriscos, etcétera. La suplementación. ¿Es razonable suplementar en un parque nacional o no? Pues habrá que verlo, ¿no? No en todo, no es lo mismo los de montaña que los de zonas bajas. Si se puede suplementar, ¿qué tipos de alimentos son compatibles? La camperina, la utilización de urea, de piensos que tengan urea en un parque nacional. Pues todas estas cosas conviene decirlas en algún sitio para que el director del parque nacional o el gestor del parque nacional tenga herramientas en las que apoyarse. Gestión de pastos herbáceos.
¿Se puede fertilizar en un parque nacional? Enmienda orgánica, enmienda caliza, fertilización en un prado de siega, el riego, la siega, cuántas veces se hace, si se fertiliza o no se fertiliza, si se puede sembrar o no sembrar en un prado de siega. Los del Valle del Paular no están en el Parque Nacional, pero hay otros que sí. En los prados de siega del Parque Nacional de Picos de Europa hay una diversidad de mariposas impresionante, más que todo el Reino Unido junto. Hay una revista que se dedica fundamentalmente a eso, Lopinga se llama, si queréis verla. Entonces, eso requiere una gestión, habrá que decirles cómo lo deben hacer. La gestión de los pastos leñosos, cómo hay que hacer los desbroces, también hemos hablado de eso, las podas. Problemas de coexistencia con fauna silvestre, patologías, la sarna, que es una enfermedad que en ganadería doméstica se controla razonablemente bien, en los ungulados silvestres es terrible. Y la coexistencia pues provoca el contagio, la tuberculosis, la brucelosis, el Auyeski, un montón de enfermedades, la lengua azul, predación, otro problema importante, de muchas especies, no solamente de lobo, de oso. La gestión de la carroña, que acabamos de hablar de ella, cómo se gestiona. Porque a lo mejor el que haya muchos buitres no es bueno para el quebrantahuesos, o a lo mejor que haya muchos buitres y que tengan mucho alimento en una época, resulta que provoca que esos buitres que luego pasan mucha hambre, pues acaben atacando al ganado que tiene problemas en el parto. Sabéis que hay conflictos importantes con eso. Las medicinas, el uso de las ivermectinas, por ejemplo, para desparasitar al ganado, que provoca mortalidad en los insectos coprófagos. Pues todo esto son cuestiones importantes. La gestión de los residuos. Nos ha contado antes la alcaldesa de Orea que venden el sirle de las ovejas. Bueno, pues también esto. No es lo mismo el sirle que el estiércol o los purines de una granja que tiene un cebadero, por ejemplo, de terneros. Indicadores ecológicos. Estamos en un parque nacional, habrá que ver qué efectos está provocando la ganadería extensiva sobre los elementos y los procesos del parque nacional, y no pueden ser opiniones del gestor, tienen que ser cosas medibles. Hay que poner indicadores que permitan ver cómo va evolucionando el efecto pues, de la ganadería extensiva sobre los pastos herbáceos, o sobre los pastos leñosos, o sobre el suelo, sobre muchas cosas, y habrá que ver cómo se hace el seguimiento. Lo mismo con la sanidad. Hay muchos temas muy interesantes y la idea es el año que viene juntarnos, quizá coincidiendo con la reunión de la SEP en Jaca, y tratar de avanzar en la medida de lo posible, lo que han dicho esta mañana. A lo mejor no podemos hacerlo todo, pero si vamos dando pasitos y lo vamos poniendo en un papel y lo hacemos por consenso y basándonos en el conocimiento científico, pues conseguiremos que podamos seguir por lo menos otros 100 años, no sé cuánto duraremos, también esta mañana se ha hablado de eso, disfrutando de paisajes como estos, donde la vegetación potencial es un hayedo, pero donde tenemos unos pastos protegidos con una raza ganadera, la asturiana de montaña o casina, protegida, y con unos paisajes espectaculares creados y mantenidos por la mano del hombre y por esa herramienta y ese aprovechamiento que es la ganadería extensiva. Y me parece que me he pasado, pero bueno. Bueno, pues hay que dar las gracias a Alfonso, la enhorabuena al público por estar aquí hasta la última hora, no por ti como último ponente, sino por las horas que son. Y podemos dedicar unos minutos a alguna pregunta ya casi a modo de conclusiones de la jornada, no nos vamos a alargar más. Hasta luego. Preguntas, comentarios. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena por la exposición y por el curso en general. Yo vengo de un pueblecito que está en Cabañeros, y de los Navalucillos, y te quería preguntar sobre el tema de la biodiversidad. Hay un dato que no sé si estoy en lo cierto o bueno, tengo algunas dudas. Creo que los pastos silvestres de dehesas, no sé si de dehesas que tengamos por allí o a lo mejor en otras zonas más al norte,
creo que tienen... es la segunda zona con más biodiversidad, creo, después de la selva del Amazonas. No sé si algunos pastos... Es que no sé si ese dato... sí. Si estoy en lo cierto o no. La dehesa, sí. Es un poco trampa. Es verdad que tiene altísimos niveles de biodiversidad, pero claro, no es lo mismo medir la diversidad de una dehesa con una superficie, pongamos, de 400 o 500 metros cuadrados, donde los individuos que tú estás contabilizando son plantas pequeñitas, herbáceas. En un prado de siega hay 40, 50 especies en muy pocos metros cuadrados. Como esta mesa, haces un inventario en una superficie como esta mesa y te salen 40 o 50 especies. Claro, te vas a un bosque tropical y en un espacio como en esta mesa te entra medio árbol. Entonces, estás comparando biodiversidades de sistemas que tienen individuos con un tamaño muy diferente. Entonces, efectivamente, hay niveles muy altos de biodiversidad en una dehesa, comparables con el índice de Shannon, con los que hay en un bosque tropical húmedo, pero no es lo mismo. Y luego, además, en una dehesa, en un espacio, a lo mejor como esta mesa, no estás inventariando una sola comunidad, sino que hay una pequeña depresión donde te aparecen pequeños juncos y otra zona que está al norte de la copa del árbol donde le da la sombra, otra que está al sur, otra que está fuera de la copa del árbol, y todo eso son comunidades diferentes, a escala, a microescala. Aparecen especies distintas. Entonces, estamos comparando cosas que no son comparables. ¿Vale? Entonces, sí que tiene altos niveles de biodiversidad. Cabañeros es un ejemplo clarísimo de parque que tiene dos conflictos muy gordos. El primero es que la mitad del parque es de propiedad privada y que son fincas de caza mayor. Entonces, el año que viene termina la moratoria y a ver qué se hace con eso, porque en Monfragüe hay alguna salida, pero allí está complicado. Eso es lo que ha hecho que no se apruebe el PRUG. Y en segundo lugar, es un parque nacional que tiene, no es que esté poco transformado por la acción humana, es que está muy transformado por la acción humana. Entonces, intentar mantener la Raña de Cabañeros, que es un paisaje creado y mantenido por muchas décadas, muchos siglos, de cultivo y pastoreo por ganadería extensiva, con el pastoreo de los ciervos, pues es muy difícil. Entonces, ahí tienen que surgir problemas de regeneración del arbolado, de mantenimiento de los pastos herbáceos, que se van donde no hay carga suficiente, y con los ciervos no hay carga suficiente, y si la hay, machacan el arbolado. Entonces, son problemas muy difíciles. Estamos intentando proteger como un espacio primigenio de parque nacional, o casi primigenio, un terreno que tiene una componente antrópica muy fuerte, y eso es muy difícil. Es muy difícil. Está todo manipulado por la acción humana. Entonces, para mantenerlo tenemos que estar tocando piezas, y con esta normativa que tenemos y con la propiedad privada, es muy difícil. Es muy difícil. Son equilibrios, por eso es importante, por lo menos, en la medida de lo posible, avanzar y poner unas cuantas ideas claras, como os decía, en el tema de la gestión de los ungulados, en el tema de la gestión cinegética, en el tema de la selvicultura o de la gestión de los matorrales. Todo lo que avancemos, pues serán herramientas de que pueda disponer el gestor para intentar ir haciendo las cosas lo mejor posible. Pero es muy complicado, son equilibrios muy difíciles. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la ponencia y a luego porque tiene mucho trabajo por delante. Los pastos de los parques naturales se consideran pastos permanentes medioambientalmente sensibles. ¿Y en qué criterios están seguidos? Para crear la capa de pastos permanentes medioambientalmente sensibles. Yo es que no sé qué es exactamente la capa de pastos permanentes medioambientalmente sensibles. Yo conozco la Red Natura 2000, hay unos hábitats que aparecen en el anejo 1 de la directiva, entonces en los parques nacionales hay hábitats de interés comunitario, hay zonas que además de ser parque nacional son Red Natura 2000, o al revés, que además de ser Red Natura 2000, zonas de especial conservación porque tienen hábitats o especies, o zonas de especial protección para las aves, son parque nacional. Entonces eso tiene una gestión que, si quiere, hablamos de eso. También hay especies protegidas. Pues es que no lo conozco. No lo conozco. Pastos permanentes sí sé, más o menos sé lo que son. No se puede hacer
No lo sé, lo siento. No lo sé exactamente. Aquí lo que hemos hecho esta mañana es eso, los pastos que son permanentes, que aunque desaparezca la ganadería, siguen estando. Otra cosa es si siguen estando como estaban antes de la ganadería o no. Pero esos son los permanentes, los de alta montaña. Y otra cosa es lo de los, no sé exactamente qué son los pastos permanentes medioambientalmente sensibles. Lo de los pastos permanentes se ha puesto porque precisamente los pastos herbáceos son los que están desapareciendo como consecuencia de la reducción de la ganadería extensiva. La superficie forestal en Europa está aumentando, dentro de la forestal fundamentalmente lo que aumenta es el bosque y se mantiene o aumenta un poco el matorral, y lo que se está reduciendo son los pastos herbáceos, que son los que requieren ganadería extensiva para su conservación. Y por eso ahora ya no se paga ya no tenemos, bueno, tenemos pagos acoplados porque es difícil, pero se está pagando más por hectárea que por animal. Pero que se paga la legislación de pastos permanentes y medioambientalmente sensibles. Pues no lo sé, lo siento mucho, pero a lo mejor lo sabe alguien de aquí, pero yo no lo sé. Bueno, Ana está ahí, tiene también un caso complicado en su finca, que está en un parque nacional, pues tiene unos problemas gravísimos de conservación del bosque por la excesiva densidad de ungulados silvestres, y no tiene arreglo. Los alcornoques se caen y no se pueden regenerar porque se los comen los ungulados silvestres, y también tiene dehesas, que también tiene una gestión muy complicada. Entonces es muy difícil ser propietario de un parque nacional, tiene que ser horroroso. Y ser director de un parque nacional con propiedades privadas también. Yo tenía una cuestión. Tengo ganaderos en Sierra Nevada que por ser parque nacional no pueden usar pastor eléctrico, y hemos estado viendo un poco la situación de la ganadería, y yo creo que tiene muchísimos beneficios el pastor eléctrico, en tanto que puede simular un poco pues redileo, ese majadeo y ese pastoreo rotacional, que creo que es tan interesante, y no los dejan bajo ningún concepto en Sierra Nevada usar este tipo de pues herramientas. Eso yo he estado leyendo recientemente, no le llaman PRUG, sino ordenación de Sierra Nevada, y no he visto, no me lo he leído con un nivel de detalle muy alto, pero no he visto que diga nada del pastor eléctrico. Yo creo que no hay nada en la normativa genérica de los parques nacionales que diga que no se pueden utilizar. No se puede. De hecho, en muchos parques nacionales se están utilizando los pastores eléctricos. Yo no veo ningún problema. Yo creo que es una herramienta, entonces es una de las cosas que probablemente podamos plantear. Que es no es incompatible con un parque nacional tener un pastor eléctrico. Ya que tengo a lo mejor es incompatible o es difícilmente compatible con el uso público. Claro, si va la gente y se pega un calambrazo, pues habrá que poner cartelitos. Bueno, pero el calambrazo no se muere nadie de eso. O sea, pero, aprenden igual que el ganado, aprenden que tocar, aprenden rápido. Pero las infraestructuras, ahí teníamos un punto de infraestructuras que a lo mejor en un parque nacional, pues hombre, yo, si se puede evitar, creo que es mejor que no haya vallas y que no haya pastores eléctricos en un parque nacional. Pero si las ventajas son mucho mayores que los inconvenientes, que yo creo que pueden serlo, es una herramienta magnífica que en el momento en que no la quieras te la llevas y se acabó, y no has provocado ningún problema. Al hilo de los puntos que aparecían, yo quiero soltar granito de arena, porque como ya que puedo... Sí, la pajuna, yo la he estado buscando por ahí con Luis y no la hemos encontrado. Pues la pajuna ahora está, ya hay, sí, ya he visto que estaba. Y nosotros llevamos la asociación, pero es que hay muchas razas autóctonas que el peso medio de esos animales es mucho menor, porque están adaptados, por eso que se comentaba antes, ¿no? ¿Era ese pastoreo igual antes que...? Pues nuestras razas están en peligro de extinción precisamente por este tipo de cosas. Yo no digo que se limiten, pero sí que se les favorezca. O sea, que después llega la hora de la adjudicación de pasto y todos están en la misma circunstancia. Eso es lo que yo decía con el fomento. Entonces, justo eso. Eso es muy sencillo. Parece muy razonable que en un parque nacional se intente fomentar ese patrimonio cultural y natural que son las razas ganaderas autóctonas, que es una joya que estamos perdiendo. Otra cosa importante que se me había olvidado decir y que también se ha mencionado esta mañana, lo ha mencionado nuestro compañero de Zaragoza, son las marcas de calidad. La red de parques nacionales se ha dado cuenta de que los ganaderos del parque nacional y del entorno socioeconómico, de la zona de influencia, no pueden tener solamente problemas, que tienen también que tener alguna ventaja. Y una de las ventajas son las marcas de calidad. La etiqueta
parques nacionales que se puede utilizar para esa ganadería extensiva, que es una herramienta de conservación del parque nacional, que a lo mejor tiene limitaciones en las cargas, que a lo mejor tiene limitaciones o que fomenta razas que no son suficientemente competitivas porque no producen lo mismo, pero que tienen otras ventajas. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer mucho hincapié. Es una de las cosas en las que está trabajando la Universidad Rey Juan Carlos, que es la que se dedica a esos temas. Alfonso, simplemente decir que yo creo que has dado en el quid de la cuestión, que hay que entenderlo como herramienta de gestión, la ganadería, así como otras actividades. Y en cuanto a lo del pastor eléctrico, no hay nada que lo impida, depende del técnico de turno o del guarda forestal de turno y de su... Yo os digo que nosotros estando... Es que eso es porque no hay PRUG a veces. Sí, no, pero nosotros teniendo PRUG, yo he estado durante muchos años intentando poner, como tú sabes, contra el ramoneo, lo que son los protectores cactus, para que sea de forma individualizada, para no ocupar mucha superficie, y después de 10 años nos los han autorizado ahora porque ven que para las aves nocturnas no supone tanto riesgo por la noche. Un búho sabe esquivarlas, desde luego, pero nos ha tardado 10 años en conseguirlo, ¿eh? O sea que depende del técnico. Y es que eso no puede ser. Eso no debiera ser. A niveles de escala muy pequeñitos sí, pero en cosas gordas pues hay que discutir los temas y ponerlo, que es lo que estamos intentando hacer. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Muchas gracias. Me ha dado mucha moral que se quede alguien hasta el final.